Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica AM y en la entrevista de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del MEPCO, este mecanismo que estabiliza los precios de las bencinas y los combustibles acá en nuestro país. Y para eso estamos en contacto a esta hora de la mañana con el académico de la Universidad del Desarrollo, economista Carlos Smith, nos acompaña. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Carlos, esta discusión viene a propósito del aumento del precio del petróleo a nivel internacional y del costo que significa el MEPCO para el Estado. Me gustaría que partiéramos de manera bien didáctica explicando cómo opera el MEPCO primero. Bueno, bien simple, el MEPCO, que no es un fondo, mucha gente lo confunde como que fuera un fondo de dinero que pusiera el Estado para poder subsidiar esto, y no funciona así, sino que las bencinas tienen un impuesto específico, adicional, ¿no es cierto?, al IVA que pagan todos los bienes y ¿no? Que lo que hace es que cuando sube mucho el precio, entonces se reduce la parte variable, es decir, parte variable de este impuesto específico. Entonces, finalmente se subsidia a través de menos ingresos del Estado. Y cuando el precio baja, lo que hace de alguna manera es recaudar. ¿Ya? Entonces lo que termina haciendo esto es suavizar el precio. Cuando sube mucho, entonces claro, cobra menos impuestos y eso hace que las alzas sean menores. Pero a la larga tiene que reflejar, y va a reflejar siempre el precio al cual están. O sea, si los precios se mantienen altos como está hoy día, lo que va a pasar es que cada 3 semanas va a ir subiendo alrededor de 30 pesos más o menos, porque tiene un límite de eso, hasta llegar a las alzas que debiera haber tenido, digamos, originalmente si claro, no existiera el Carlos, y como su nombre lo indica, busca estabilizar los precios, no evitar que suba, sino que más bien amortiguar esa subida para que haya estabilidad durante los cambios cada cierto tiempo. Claro, de alguna manera lo que hace es suavizar la curva de precio, ¿no? Esa alza que va a ser, voy a hacer un ejemplo, 100 pesos, bueno, hagámoslo pausadamente, porque además pensando siempre en el bolsillo de las personas, digamos. No es lo mismo que una semana te suba 100 pesos, que podría haber pasado ahora, a que vaya subiendo cada 3 semanas 30, entonces la gente se va adecuando de alguna manera de a poco a esas alzas que van a tener que ocurrir, digamos. Perfecto. Ahora, Carlos, de todas maneras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decía que si bien acá no existe efectivamente un fondo, ¿no?, donde se vaya subsidiando el recurso, sí significa menos ingresos al Estado, o sea, tiene un costo de todas maneras para el fisco en términos al menos de recaudación, y decía que esto podía ir aumentando hasta $200 millones semanales, incluso en su momento, con el aumento de precio que se ha visto a nivel internacional. ¿Cuál es tu visión sobre eso, efectivamente, sobre lo que significa para el fisco el funcionamiento del MEPCO? Mira, aquí hay dos cosas. Yo creo que hay que agregar también el Fondo de Estabilización del Petróleo, porque ese sí es un fondo. Y ese fondo es distinto porque ese se le inyecta dinero para subsidiar directamente lo que es el querosene, la parafina. Y porque la diferencia con las bencinas, ¿no es cierto?, es que la parafina está vista como un bien que ocupa mucho la familia de menores recursos, especialmente ahora que viene el invierno, ¿no es cierto?, en calefacción. Entonces el ministro un poco lo ha dicho. Ese fondo le quedan $5 millones, que es nada, digamos, para el fondo. Y por lo tanto dice, ese fondo, nosotros queremos mantener esa situación de que las parafinas se mantengan en los niveles de precios que hoy día están, y por lo tanto ya hay que ponerle plata a ese fondo. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al MEPCO, efectivamente, no, como no es un fondo, pero hay menos recaudación, al final el gobierno, el Estado, recibe menos dinero y por lo tanto tiene menos dinero para hacer otras cosas, para pagar la PGU, para que funcione el Estado y todos los otros gastos que tiene, por lo tanto de alguna manera hay que financiarlo. Esa menor recaudación implica que el Estado tenga que gastar recursos de otro lado, o redistribuir, o eventualmente endeudarse para poder cumplir con los otros compromisos o cosas que quiere hacer. Ahora, ¿qué espacio crees tú que hay efectivamente para hacer cambios al MEPCO, Carlos? ¿Qué es lo que se va a discutir ahora? Si es que se hacen modificaciones para que esos recursos que el fisco está poniendo o dejando de recibir, no sean tan altos y la presión fiscal no sea tan alta. ¿Es posible hacer algún cambio específico? Mira, sí, se ha hablado de todo, ¿eh? Hay algunos que han hablado de eliminarlo. Yo creo que eso desde el punto de vista del fisco es la mejor solución desde la mirada de, ¿no es cierto?, sincerar los precios y decir, bueno, esto no me está generando ninguna disminución de ingresos,
y eso implica que puede hacer un montón de otras cosas, pero se le escapa la inflación, el golpe a las personas, eso sería bastante difícil políticamente hablando además. Sí, claro. Yo creo que el espacio... quizás si se va a reformar, puede ser una reforma parcial, un poco más focalizada, por ejemplo, subsidiar al transporte público, pero para los privados de alguna manera achicar la banda, a lo mejor digamos que los alzas sean un poco mayores, también podría ser. Entonces, yo creo que va a ser quizás una cosa mixta lo que se va a presentar. Claro. Porque al final la siguiente opción es simplemente ponerle más plata al fondo, y eso desde el punto de vista de los ingresos fiscales, con el plan que tiene el gobierno de reducción de gasto, va totalmente en contra. Entonces es contradictorio. Sí. Ahora, de todas maneras, el trabajo que está haciendo el MEPCO con esta estimación de que el precio de la bencina podría estar 300 pesos por litro más alto en comparación a lo que actualmente tenemos si es que no existiera el MEPCO, da una señal bien clara también de los efectos que puede tener cualquier modificación que se haga al MEPCO, ¿no? El traspaso definitiva de precio. Sí, claro, o sea, finalmente para un país como Chile, que importamos prácticamente todo el petróleo que consumimos, estos aumentos son importantes. El gasto en combustible, el transporte, es importante en la canasta de una familia promedio en Chile, y por lo tanto la presión inflacionaria, que hoy día tenemos una inflación baja, pero esto podría aumentar ese número. Pero además empieza a generar otros efectos de menor actividad económica, porque empieza a subir, empieza a traspasar, por ejemplo, alimentos, que también son importantes, el mismo transporte, todo se nos vuelve más caro, y eso termina siendo un problema, porque podríamos llegar a una situación de mayor inflación y menor crecimiento. Eso lo llamamos esta inflación, que es una situación difícil de salir de ahí. Claro que sí, uno de los peores escenarios posibles, quizás en un contexto todavía bien volátil, además incierto. No sabemos cuánto tiempo más se va a extender esa guerra y por ende esos precios altos del combustible a nivel internacional. Carlos Smith ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica AM. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y la entrevista, muy amable. Gracias, Sebastián, buen día. Gracias, buenos días. 8:29, de esta forma estamos cerrando nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos.